Hola, yo soy la doctora Eka Pérez Franco, especialista en algeología orofacial de Panamá. Estoy muy agradecida con el comité organizador y con el doctor Covarrubias por la invitación a este Congreso Algia 2021. Y hoy voy a estar hablando un poco sobre cómo diferenciar el diagnóstico, cómo diagnosticar adecuadamente los dolores orofaciales. Primero tenemos que recordar que en la región craneofacial, todos los tipos de dolor que se presentan en el cuerpo humano pueden presentarse en esta región. Dolores de origen musculoesquelético, dolores de origen visceral, dolores de origen neuropático, dolores de origen vascular, psicógeno, pueden presentarse o la combinación de ellos, ¿no? Recordarles también que hubo una variación leve pero significativa en la definición de lo que es el término dolor por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Actualmente, dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o semejando que se asocia a un daño actual o potencial de un tejido. Recordarles que en nuestra vía de transmisión principal de dolor en la región craneofacial, en la región orofacial, es el nervio trigémino, que el nervio trigémino tiene tres ramas, son dos nervios, derecho e izquierdo, y esta información de estas tres ramas llega a un área, a un bulbo, que va a llegar al tallo cerebral, a un área principalmente que se llama el núcleo trigeminal. En este núcleo trigeminal llega información de distintas partes del cuerpo, de distintos nervios, no solamente del área de la cara eh, y la cabeza, lo que hace que haya una situación de convergencia de información. Esto es importante tomar en consideración porque nosotros podemos entonces tener dolores referidos eh, que se originan en un lado y se sientan en la región orofacial o viceversa. Recordar que no es hasta que llegamos a los centros superiores que tenemos una percepción del dolor. Nosotros podemos tener una injuria a nivel periférico, una lesión o un cambio a nivel periférico. Mientras tanto, lo que vamos a estar teniendo a nivel periférico es, por ejemplo, en el caso de una injuria, una nocicepción y la percepción dolorosa como tal se da en los centros superiores. Esto es lo que les mencionaba. A mí me gusta poner este ejemplo de que en el área del tallo cerebral, en nuestra zona de convergencia, es como si tuviésemos uno de estos tomacorrientes en donde llega distinta información de distintos cables eléctricos y eso puede hacer entonces que a veces el diagnóstico sea un poco confuso. Recordarles que el nervio trigémino, el nervio intermedio, el nervio glosofaríngeo, el nervio vago y algunas raíces cervicales llegan a esta zona y nosotros podemos entonces tener esta convergencia de información. El dolor, como les decía, es distinto a la nocicepción y el manejo de dolor nosotros tenemos que saber qué preguntar para poder llegar a un diagnóstico oportuno en nuestros pacientes. Entonces, identificar cómo es el dolor a través de las técnicas y mecanismos de entrevista de la anamnesis que nosotros tenemos es indispensable. Si no, nos vamos a sentir que estamos frente a una encrucijada que no sabemos cómo resolver. Y es que el paciente en el 98% de los casos realmente nos va a estar dando la respuesta a lo que buscamos para llegar al diagnóstico oportuno, pero tenemos que saber qué preguntar. Dentro de la historia y de la evaluación comprensiva en el manejo del dolor orofacial, nosotros tenemos que tener toda la información del paciente, las síntomas, en la sintomatología es muy importante, como ya todos ustedes probablemente sepan, identificar el tipo de dolor, localización, duración, intensidad, frecuencia, factores que lo modifican, etcétera. La historia médica del paciente completa, enfermedades, comorbilidades, medicamentos que el paciente toma, traumas en la región craneofacial, la historia familiar del paciente, si el paciente utiliza algún tipo de sustancia estimulante, alcohol o cafeína, nicotina o alguna droga recreacional, la historia intraoral, la historia dental del paciente, si el paciente recibió algún procedimiento dental o algún procedimiento, por ejemplo, de otorrinolaringología a nivel de senos paranasales recientemente o en los últimos meses, la historia psicosocial del paciente, si el paciente tiene, por ejemplo, eventos de depresión o tiene un diagnóstico de depresión, un desorden depresivo, un desorden de ansiedad u otro desorden psicológico, la historia del sueño del paciente es indispensable.
Y necesitamos hacer un examen comprensivo, completo e integral de la región craneofacial. Se va a revisar la región intraoral, todas las estructuras. Si no eres, si el profesional no es un especialista de la odontología, es importante hacer una revisión intraoral, como se hace generalmente, ver el estado de las mucosas, de los carrillos, de la lengua, de las encías a nivel general, hacer una evaluación de la nariz, de los ojos, y ahí vamos identificando en dolor o facial, hay patologías y cuadros dolorosos que se pueden manifestar con cambios a nivel de ojos, a nivel de sensación de obturación, por ejemplo, de nariz. Revisamos las orejas, el estado del cuello, si hay algún tipo de asimetría. Hay que hacer una evaluación integral como las que sabemos hacer. Es importante hacer una palpación de cuello, una palpación de las articulaciones temporomandibulares, y esa palpación se puede hacer bilateral, simultánea. Más o menos son aproximadamente unas 2 libras de presión para las articulaciones, unas 4 libras de presión para la palpación de los músculos craneofaciales. Y esto es para tratar de identificar si hay algún tipo de punto gatillo, área de inflamación o área de contractura a nivel muscular. La palpación también de la evaluación de si hay presencia de ganglios linfáticos infartados. Y es importante en la historia del paciente identificar el tipo de dolor que el paciente está manifestando, porque con la calidad del dolor nosotros vamos a tener una idea de qué tipo de dolor o hacia dónde se está inclinando la balanza diagnóstica con ese paciente. Un dolor, por ejemplo, de origen vascular va a ser un dolor que se manifiesta más como palpitante, un dolor de origen neuropático es un dolor que va a tener características ardorosas, quemantes, punzantes. Un dolor inflamatorio es un dolor que el paciente te va a decir, me siento como adolorido en la zona, el paciente manifiesta a veces sensación de presión o un dolor sordo. Entonces la calidad del dolor es indispensable. Conocer la neuroanatomía y los mecanismos básicos de dolor nos va a ayudar a entender entonces y conocer los distintos posibles de orígenes del dolor. Y esto es nuevamente ponernos nuestros lentes de conocimiento para poder hacer el diagnóstico. En dolor todo se basa en la obtención de información con las preguntas que tú haces al paciente. Hay un porcentaje pequeño, menos del 5%, que vamos a obtener con laboratorios, imagenología y otro tipo de estudios especializados, pero la mayoría es a través de eh, información que obtenemos con el cuestionario. Recordarles, esto me parece que se los mencioné el año pasado, que hay una clasificación nueva específica de dolor o facial, de cuadros dolorosos en la región craneofacial, que fue publicada en el Journal Cephalgia el año pasado. Eso es fácil, lo pueden encontrar fácilmente. Y tenemos una clasificación también publicada en una clasificación previa de la Sociedad Internacional de Cefaleas, que también incluye los dolores orofaciales. Es importante recordarles esto, que aunque los dolores uno piense que están localizados en distintas áreas o que pareciera pertenecen a distintas especialidades de las ciencias médicas, realmente muchos cuadros dolorosos traspasan estas fronteras o estas líneas que nosotros dentro de las especialidades hemos tratado de crear. Y entonces es importante, por eso es tan importante, no solamente el conocimiento integral que tengamos de la región craneofacial, sino el manejo interdisciplinario. En dolor, el manejo en equipo es indispensable. Un principio fundamental en esta clasificación internacional de los cuadros dolorosos craneofaciales es que las características de la patología o el desorden y no la localización del mismo, por ejemplo, cara, cabeza, cuello, deben guiar la nueva conceptualización para criterios diagnósticos, por lo que les decía. Veamos, por ejemplo, este caso, esta paciente, un caso típico de un dolor intraoral de 55 años, una paciente mujer, que describe un dolor en la miacara superior izquierda. Este dolor inicia posterior a un procedimiento dental, a una cirugía de encía, una cirugía periodontal, y el dolor tiene más o menos 2 meses y medio de evolución posterior a la cirugía, y el dolor se manifiesta en esta zona de la arcada superior izquierda. Ella va a varios odontólogos, los odontólogos hacen procedimientos intraorales, cambian restauraciones dentales, dan varios tratamientos con antibióticos en busca de la solución del cuadro, y el dolor se mantiene. La paciente entonces va a otorrinolaringología
Quien envía un tercer tratamiento con antibióticos y envía una tomografía de senos paranasales sin ningún hallazgo significativo. Y es ahí entonces donde la paciente va a nuestra clínica referida. Aquí el dolor, la característica y la calidad del dolor hacen ya que nosotros estemos pensando en que el dolor no tiene un origen en una lesión tisular o una lesión eh, periférica, sino que ya hay cambios más importantes y es un dolor de origen neuropático. Esto es importante y es un ejemplo que les quise poner porque la paciente manifiesta, por ejemplo, una sensación de adormecimiento en la encía, un dolor que se va cambiando y va modificando con el tiempo, y es una paciente que presenta alodimia, tiene una sensación de dolor al tacto suave del área de la encía. Entonces, estas son manifestaciones y calidades del dolor que te van diciendo que hay algo más pasando. Hay una diferencia entre el dolor posterior a un procedimiento, el dolor, digamos, normal o nociceptivo. Hay la cicatrización y el dolor desaparece, al dolor que tiene un componente neuropático, en donde ya hay una cicatrización completa, no hay ninguna lesión que tú veas clínica ni radiográfica, y hay una sensación de dolor. El diagnóstico en esta paciente es una neuropatía trigeminal postraumática. Esto puede darse en todo el recorrido o sea, en toda el área que inerva el nervio trigémino, no solamente a nivel intraoral. Se puede ver en labios, se puede ver en mandíbula, se puede ver en nariz, se puede ver en cualquier área. Y es una neuropatía que se produce posterior a una injuria de fibras en el nervio, en las ramas del nervio trigémino. Quería conversarles sobre la neuralgia del trigémino de forma rápida para que vean la diferencia que hay entre la neuralgia del trigémino tradicional y, por ejemplo, una neuropatía trigeminal postrauma. En la neuralgia del trigémino tradicional o clásica, nosotros vamos a ver eventos de dolor de una intensidad muy elevada, un 9 sobre 10, que es distinto un poco a la neuropatía trigeminal postrauma, que se puede mantener en un 4, un 5, un 6, dependiendo también del paciente. Y en la neuralgia del trigémino tradicional, nosotros vamos a ver eventos de dolor agudo, de calidad lancinante, cortante, eléctrica, de intensidad muy, muy elevada, pero en paroxismos, 4, 5, 6 segundos de dolor, y el dolor desaparece. Y el dolor puede desaparecer por segundos u horas y haber muchas repeticiones durante el día. En la neuropatía trigeminal postrauma, el dolor pareciera mantenerse de forma como más continua y es un dolor de una intensidad mucho menor. Esa es una de las diferencias específicas. Recuerden que la neuralgia del trigémino es más común en la rama mandibular y en la rama maxilar, un 2, un 3% de los casos en la rama oftálmica, es usualmente unilateral, es muy raro que sea bilateral, aunque puede presentarse, y tiene características neurálgicas típicas, un dolor eléctrico urente, quemante, ardoroso, punzante, cortante, sensación de adormecimiento. Yo tenía uno de mis pacientes que me decía que era como si le tiraran una, una bandeja acá en Panamá decimos ají chombo, que sería como de Chile en México. O sea que es un dolor ardoroso, eso es típico. A diferencia del dolor nociceptivo, que sabemos que es un dolor que se puede manifestar de manera más sorda, más opresivo. ¿Cómo diferenciar los trastornos temporomandibulares de origen inflamatorio, por ejemplo, de un dolor de otro origen? Veamos este caso de esta mujer de 34 años que presenta un dolor agudo, perdón, vamos a retroceder aquí por la imagen, de 34 años que presenta un dolor agudo en el lado izquierdo de la cara, de aparición reciente, hace más o menos 3 semanas, y repentina, eso es importante. El dolor se asocia a una imposibilidad a mover la boca, ya, hay una dificultad en la función. Y el ojo de ese mismo lado, ella siente que no lo puede abrir y cerrar bien de forma normal. Tiene una disminución significativa en el rango de apertura, o sea, ella siente que abre y no abre completamente la boca. Fue a neurología, fue a otorrinolaringología y fue a medicina general y le dijeron que la diagnosticaron con una parálisis facial. Ella llega a nuestra clínica tomando corticosteroides y tomando antiviral como tratamiento para su parálisis facial y busca en nuestro caso sería como una cuarta opinión. Su rango de apertura mandibular en ese momento eran 22 milímetros aproximadamente. Es importante mencionarles que el rango de movimiento normal o promedio de mandíbula en apertura
es usualmente el promedio 45-50 milímetros, pero podemos estar hablando de un rango que puede ir de 35 a 40 milímetros hasta 60 o 70 milímetros de rango de apertura mandibular en pacientes que tienen hiperlaxitud, cuando abren muchísimo. Entonces, ¿qué nos dice un rango de movimiento de 22 milímetros? Que ella tenía una apertura muy limitada. La articulación temporomandibular tiene dos movimientos principales. El primer movimiento es un movimiento de rotación. El cóndilo mandibular rota sobre su propio eje aproximadamente hasta los 24 milímetros. Y a partir de los 24-26 milímetros empieza el movimiento de traslación. Entonces, usualmente cuando hay esta condición que la paciente tiene, que es un desplazamiento de disco sin reducción, el cóndilo solamente puede rotar y no puede trasladar. Entonces, si en la clínica nosotros vemos al paciente, hacemos una medición rápida que puede ser con cualquier regla milimetrada que tengamos, y nos damos cuenta que el paciente tiene esta limitación de 22, 23, 24, 25 milímetros de rango de movimiento y al final de la apertura tú sientes que hay un tope que llega como a una pared, eso significa que ha llegado a un bloqueo. Es distinto, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene una limitación de apertura por un mioespasmo o un trismo de los músculos masticatorios. Nosotros en el caso de trismos podemos tener una limitación mucho menor, 10, 12, 15 milímetros, pero al final, ese end field, al final de la apertura, nosotros vamos a tener una sensación de stretching, como de acordeón. Este es otro de los signos importantes en el diagnóstico. Entonces, esta paciente tenía una limitación significativa en la apertura, ese énfil rígido, y lo otro importante es que tenía una limitación a el movimiento hacia el lado lateral, el movimiento lateral contralateral. Este es otro de los signos clínicos importantes para el diagnóstico porque cuando se dan desplazamientos de disco en la articulación temporomandibular, el disco usualmente se desplaza hacia adelante y hacia el medio, porque su posición anatómica normal es una posición anteromedial. Entonces, el disco al desplazarse hacia adelante y hacia la línea media, cuando el paciente tú le pides que desplace hacia el lado contrario, va a encontrarse con el disco desplazado hacia el medio. Entonces hay esa sensación de limitación al movimiento de lado. Y cuando tú le pides al paciente que desplace la mandíbula hacia el lado que está afectado, el movimiento se da con mayor normalidad. Ese es otro de los signos típicos de bloqueo o bloqueo cerrado, que es otro término, o desplazamiento de disco sin reducción. Recuerden que la articulación temporomandibular es una articulación sinovial, es una articulación que cuenta con un disco articular que es cóncavo. Este disco tiene una posición, la banda posterior del disco más o menos a las 12 mediodía del cóndilo, del hueso condilar mandibular, y se dan desplazamientos como en cualquier articulación del cuerpo que cuenta con discos articulares. Entonces, este caso es importante para mí porque es un caso que fue tratado como parálisis facial por distintas especialidades médicas y realmente el diagnóstico era un desplazamiento discal agudo y esto puede ser muy doloroso, limitar el movimiento facial. Cuando hay edema facial, tú puedes tener esa sensación de limitación en movimiento de ojo, que da una sensación entonces que se puede confundir con un cuadro de parálisis facial. Muy bien. Vamos a seguir a al próximo caso. Esta mujer, por ejemplo, de 45 años, se presenta con dolor de oído, con otalgia y cefalea y dolor de cabeza en el área frontotemporal, en el área occipital y subnucal. Ella tiene una sensación como de cabeza apretada, como si tuviera un casco apretado, una banda que le queda pequeña. El dolor se asocia, aumenta con los movimientos mandibulares. Luego de comer, el dolor de cabeza se exacerba. Eso es otro de los síntomas importantes. Ha sido evaluada por neurología y medicina interna, tiene una tomografía cerebral sin ningún hallazgo significativo. Esta paciente está tomando sertralina como tratamiento por un cuadro depresivo. Toma una elevada ingesta de cafeína. Es una paciente sedentaria, tiene dolor al examen, a la palpación de músculos maceteros, temporales, esternocleidos y suboccipitales. Tiene dolor a la palpación también de ambas articulaciones temporomandibulares. Y tiene un clic articular eh, temprano en ambas articulaciones, perdón, en la articulación izquierda.
Es importante mencionarles que un 40% de la población general tiene traqueos articulares en la articulación temporomandibular. Eso no es, perdón, indicativo absolutamente de tratamiento, de que hay un requerimiento de tratamiento. Pero cuando se suman a otras patologías, ya sean disfuncionales o dolorosas, entonces sí necesitamos hacer hacer una intervención. Este es un caso típico de una cefalea tensional asociada a un desorden temporomandibular. Este es un diagnóstico relativamente recientemente incluido dentro de los diagnósticos de cefaleas. Ya sabemos que hay una cefalea tensional que puede tener un origen en desórdenes temporomandibulares y es típico que el paciente manifiesta que empieza a doler la mandíbula y después siente el dolor en el área temporal o frontotemporal. Eso es importante. Recuerden que siempre que estamos realizando movimientos mandibulares significativos al hablar y al cantar, vamos a estar activando los músculos masticatorios y eso puede exacerbar eh, eh, el dolor en pacientes que tienen este componente. La cefalea de tipo tensional puede presentarse en el área tradicional, clásica, frontotemporal, subnucal, occipital, con esa sensación opresiva, presión que puede o no asociarse a foto o fonofobia, que puede durar varios días, 7 a 14 días, que no se asocia usualmente a náuseas o a vómito, que no es un dolor de tipo palpitante, pero también puede presentarse en la región del tercio medio facial, lo que conocemos como un dolor del segmento medio facial o una cefalea tipo tensional facial, diríamos. Entonces, el hecho de que el dolor se presente, por ejemplo, exclusivamente en el área de la maxilar superior o en el área periocular, no significa que no puede ser una cefalea de tipo tensional. Ahí nos va a ayudar en el diagnóstico la sintomatología del paciente. Por ejemplo, en la cefalea de tipo tensional, el dolor se siente opresivo, presión, como apretamiento, y muchas veces el ejercicio físico alivia este dolor, a diferencia, por ejemplo, de una cefalea de origen vascular, una cefalea, por ejemplo, de tipo migrañosa, en donde la actividad física va a exacerbar el dolor. Esto es otra de las características que nos ayuda. Entonces, recordando nuevamente, cuando estamos frente a un dolor facial o craneofacial, la localización del dolor es parte importante de lo que necesitamos identificar. O si el dolor se origina en un área y migra, el paciente siente que migra hacia otras áreas. Igual la localización, la intensidad, la frecuencia, todo lo que ya sabemos que debemos identificar. Sabemos también que hay una migraña facial, o dolores orofaciales neurovasculares. La migraña facial es una condición dolorosa que no es tan frecuente, pero se presenta y tenemos que tenerla presente en nuestros diagnósticos, en nuestro armamento diagnóstico. Y nosotros podemos tener un paciente, por ejemplo, que nos dice, llega a la consulta y nos dice, es que a mí esta área de la hemicara, perdón, de la hemiarcada, de la maxila izquierda, me duele exclusivamente 3 4 días previo a mi periodo menstrual y se siente como palpitante y después desaparece. Entonces, los dolores de origen dental, que tienen un origen en la pulpa de la pieza dental, también tienen una sensación palpitante porque son dolores de origen vascular. Pero los dolores dentales no van a desaparecer y aparecer solamente 3 veces al mes. Entonces, la frecuencia y cómo se presentan, el patrón de presentación del dolor nos ayuda también a hacer el diagnóstico. En estos casos, un tratamiento específico de migraña, por ejemplo, un triptán, ayudaría a la eliminación del dolor. Bueno, yo quería dejarles mi información. Esto es, bueno, es mi familia y el traje típico panameño para los que me ven en otros países. Yo presido actualmente la Academia Latinoamericana de Dolor Facial, Trastornos Temporomandibulares y del Sueño, que es una organización que tiene 3 años intentando educar basado en ciencia a todos nuestros colegas latinoamericanos en todo lo que son patologías dolorosas craneofaciales. Nos pueden buscar en nuestras redes. Tenemos el Instagram que es Aldo rayita abajo ORG, y le estoy dejando mi información, mi página, mi correo electrónico y mis redes sociales por si quieren contactarme, si tienen alguna duda o alguna pregunta, con muchísimo gusto. Nuevamente, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a Alfredo, al doctor Alfredo Covarrubias por la invitación y por el esfuerzo de seguir educando en dolor basados en ciencia para todos nuestros colegas de Latinoamérica.